leerlo. Dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Ese es de Amén. Proverbios 26 y 20. Bueno, vamos a escuchar el Amén. consejo de la palabra del Señor en esta noche. Vamos a orar por el hermano Jairo, que Dios le use poderosamente en favor de cada uno de nosotros. Oremos, Señor Jesús. Estamos, oh Dios, aquí en tu presencia, Señor, honrando y glorificando tu nombre, Señor Jesús. Y deseosos también de escuchar el consejo de tu palabra en esta noche, Señor Jesús. Usa los labios de mi hermano, Señor Jesús, en favor de cada uno de nosotros, oh Dios. Bendícele, Señor Jesús, y que tu palabra corra y sea glorificada en esta noche, Señor Jesús. En tus manos lo colocamos para la gloria y honra tuya, Señor Jesús. Amén. El hermano Jairo puede continuar. Amén. Bueno, Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Voy a leer unos versículos acá en Apocalipsis, de capítulo 3, los versículos 14, 15 y 16. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gloria al Señor. Amén. 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 Esta es una de las palabras que nosotros podemos observar que el Señor habla con dureza, advirtiéndole al creyente acerca de la condición espiritual en que éste se encuentra. Y uno se pone a meditar qué es la tibieza, en qué consiste la tibieza, porque hace mucho tiempo uno se imaginaba que los tibios son los que a veces no van a culto, que no asisten, pero resulta que el Señor ahí le está escribiendo al ángel que está en la iglesia la Odisea, es decir, el obrero, el pastor, el que estaba ahí encargado de la iglesia en la Odisea, porque él le mandó el mensaje a las 7 iglesias, y al ángel de la iglesia que estaba en la Odisea, él le manda a decir eso. Porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, vemos que aquí el Señor está enviando una palabra que es dura, pero que hace que el creyente, que el pastor, que el ministro que estaba al frente de la iglesia se despierte, porque sinceramente lo que el Señor está describiendo es una condición que no solamente le pasa al creyente que está empezando, sino en todos los niveles se puede llegar a ese grado de tibieza sin que uno se dé cuenta. Fíjese que el Señor más adelante le dice: yo te invito para que de mí compres oro refinado en juego, ¿ya? Y que te eches colirio, ¿ya? Para que veas. Entonces quiere decir de que en nosotros a veces se puede dar este tipo de situaciones sin que nosotros nos estemos dando cuenta dónde están las faltas, dónde se están produciendo nuestros errores que nos hacen mantener una vida en el Señor tibia. ¿Y por qué el Señor aborrece la tibieza? Por lo dañina que es. El único microorganismo al que le encanta la tibieza es a la levadura. Y él le decía a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Sí? Era la doctrina que tenían los fariseos, porque ellos se creían los dueños de la verdad, pero no practicaban ninguna de las cosas ni las enseñanzas que estaban en la Biblia.
pero sí querían imponérsela a otras personas. Jesús le dice en Mateo 23:15, el Señor le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Nosotros sabemos que la levadura es un microorganismo que su medio de vida de reproducción está entre los 33 y los 35 grados de temperatura. Imagínense, tiene que estar en un ambiente tibio para que ella se reproduzca y se multiplique. ¿Y qué es la levadura? Pues es el microorganismo encargado de dañar la fruta, de iniciar el proceso de fermentación de las frutas, ¿sí? Y en ese proceso de fermentación empieza a producir gases. La levadura hace que en el corazón del creyente se geste toda suerte de maquinaciones, de tal manera que producen fermentaciones en su corazón, malos pensamientos, desarrolla toda suerte de malicia. En nuestras congregaciones muchas veces hay personas que no han entendido el plan de salvación y que no han aprovechado la oportunidad que Dios nos da para crecer en el conocimiento, para apartarnos de aquellas cosas que nos dañan el corazón, que nos dañan la mente. Porque nosotros sabemos que hay hermanos que les gusta el chisme. Son personas que están ahí en la iglesia y ellos se enteran de todo. Ellos tienen todas las, las últimas noticias de lo que está pasando en la iglesia. Pero son personas que, a pesar de que están en la iglesia, no maduran. Porque cuando se enteran de algo, ya sea verdad o mentira, porque muchas veces hay creyentes que no someten a prueba lo que oyen, sino que inmediatamente empiezan a esparcirlo dentro de toda la congregación y van buscando personas a quien decirle las cosas, aunque no les coste, y son los que se encargan de llevar y traer de un lado para otro. Van donde las hermanas o donde el hermano, quizás el hermano está en esos momentos alabando a Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. De pronto toca a la puerta. Llega la hermana. Dios le bendiga, hermana. Y si la hermana está en bendición y sigue cantando, ellos como que cargan unas llaves mágicas que abren las puertas, todas las puertas las abren, porque lo primero que dicen para captar toda la atención es: hermana, le voy a contar algo, pero cuidadito me va a echar el agua. Eso hace que se detenga todo, capta toda la atención inmediatamente de aquella persona y le echa el cuento, le echa el chorro que trae, porque ella está por dentro que se explota, porque como la levadura produce fermentación y la fermentación produce gases, si no lo saca, se explota y les pica la lengua, porque cuando conocen o saben de algo, sea verdad o sea mentira, ellos no se pueden detener y empiezan a esparcir ese chisme, ese cuento, de tal forma que van contaminando. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a los discípulos: guardaos, guardaos de la levadura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser nueva masa, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, mis hermanos, nosotros a veces estamos buscando los tibios en otros lados, pero los tibios los tenemos con nosotros en nuestras congregaciones. Son personas que no se fundamentan en la Biblia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Fíjese usted que lo que manda el Señor es
a la restauración, no a la excomunión, excomulgar a la persona, empezar a dañarle la hoja de vida y quizás algunas cosas sean falsas, algunas sean verdaderas, pero no se detienen a reconstruir aquella alma que llegó a los pies de Cristo. Y ahí es donde se cumple lo que dice el Señor en el versículo que leímos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra por hacer un prosélito, y cuando lo hacéis, lo convertís en más hijos, 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque ellos no se dan cuenta de que un alma que se ha traído, que muchas personas lo evangelizaron para que llegue a la iglesia, y cuando está en la iglesia empiezan a abrir con los codos, le empiezan a dar con los codos, ¿ya? En vez de construir, hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces alejémonos de los chismosos. Hermano, ¿usted qué opina de esto y esto y esto? Algo malo de un ministro, y a usted le consta eso. No, sí, yo me enteré, ¿qué tal? Ajá, y habló con él. No, mi hermano, ¿cómo se le ocurre? No, usted tiene que hablar con él. En vez de venirme a lo decía a mí, usted tiene que irse a lo decía a él, hablé con él. Si el Señor dice, ¿ya? Si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, ve, ¿ya? Y restáurale con espíritu de mansedumbre. Pero usted me viene a decir a mí, y de paso me dice, le voy a decir algo, hermano, pero que no salga de aquí. O sea que usted me está a mí convidando a verme la película Muerte, Crónica de una muerte anunciada. Ay, hermano, ¿y eso por qué usted va a pensar eso? No, porque usted me está diciendo que yo me quede callado de algo que está pasando, porque el enemigo tiene un hermano que posiblemente, así como dice usted, está atrapado, que el enemigo se lo va a llevar para el infierno, y usted me dice que me quede callado. Y eso es como si usted me invitara a ver una película crónica de una muerte anunciada, porque usted no ha hecho nada. Entonces voy a hablar con él. No, vea, a usted no se le puede contar nada, porque no, entonces no me cuente. Porque si a mí me dicen que a un hermano mío lo van a matar, nadie me va a decir a mí. Le voy a decir una cosa: a su hermano lo van a matar, pero cuidadito, usted va a decir, ¿quién hace eso? ¿Quién va a aceptar eso? Que uno sepa que su hermano está en peligro, que su familiar está en peligro, y uno no, sí, como ella me dijo que no dijera nada, se va a quedar callado. ¿Quién hace eso? Bueno, nosotros también en el Evangelio somos así, porque Cristo murió por todos nosotros, y es un alma que posiblemente, si es cierto, posiblemente el enemigo se la va a llevar de la iglesia. El enemigo lo va a enredar tanto que no va a haber posibilidad de restauración después. Entonces las cosas hay que hacerlas con tiempo, ser espirituales. Y ser espiritual significa de que nosotros tenemos que actuar conforme manda la Biblia, ¿sí? Porque, bueno, en el evento de que sea cierto y todas esas cosas, bueno, hermano, bueno, vaya usted, hable usted, bueno, la Biblia manda eso. Vaya y hable con el hermano, y el hermano se restaura, el hermano se arrepiente, y ya las cosas se paran. Pero van a enterarse, el hermano se va a enterar después que ya toda la iglesia lo tiene, que si el hermano es ministro en la iglesia, ya hay muchos en la congregación que están hociqueando y dicen, mira, el bandido ese, y que predicar, y muchos no van a culto, ya cuando se enteran que o se van alejando de la iglesia. Entonces, hermano, nosotros no podemos ser así. Nosotros las cosas tenemos que someterlas a la prueba, Amén. a someterlas a juicio, porque el apóstol Pablo Amén. nos dice, o no sabéis que nosotros hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de la vida. ¿Cómo vamos a nosotros a aspirar a ser parte del grupo celestial que el Señor a algunos los va a poner a juzgar a la tierra, va a juzgar a los mismos ángeles? Entonces nosotros tenemos que aprender a emitir juicio, y para eso tenemos que cuidar nuestros oídos, cuidar nuestra lengua, porque a veces uno se mete en problemas, le piden una opinión para enredarlo a uno,
en la palabra para comprometer que uno estuvo también metido en el chinche, en el brochinche. Por eso yo de pelado, en el inicio del Evangelio, me salí de esa cosa. Tuve una experiencia que el Señor, cuando yo le dije que me enseñara, que yo quería que Él me instruyera Él mismo, ¿ya? Resulta que me fui a vivir a una casa de una familia. Yo todavía no tenía mujer. Y el Señor me llevó para allá, me mostró en una visión que yo iba a estar en una casa, nunca la había visto, esos baños bien bonitos, con esos alfombrados y los inodoros, las tapas, todo eso tenía una felpa que le ponen, una cosa bien bonita, una cosa de puro rico, porque era por una casa de rico, allá en Cartagena. Y allá me coge yo un pelado, y ellos, el uno tenían como 40 años, el otro como 50 años, la mujer como 40 y el marido como 50, y ya tenían hijos, y me cogen a mí un pelado, yo que voy a saber de hogar ni nada de esas cosas, y me cogen a mí. El uno me decía una cosa, me cogía y aparte, ve hermano, qué tal, que que mi esposo, que esto, que lo otro, y yo acá orando, yo, Señor, guárdame. Yo no decía ni mu, ni sí ni no. No, Señor, a mí no me van a enredar aquí. Después me cogía el otro, el esposo me llevaba para allá, para el centro, en el carro de él. Vamos, hermano, una vuelta, a soltar y hablar mal de la mujer. Y la mujer de él. Y yo ahí aprendí yo la prudencia. Uno no puede estar emitiendo juicios porque uno termina enredado. Y ellos quedan bien después. Ellos en el momento están peleando y queda uno tirando, o sea, queda mal visto. Entonces uno tiene que cuidarse de esas cosas. Yo lo que decía, bueno, hermana, si esto es así, en caso de ser así, vamos a orar por él, porque el único que puede hacer la obra es el Señor. Nosotros como seres humanos no tenemos el poder para transformarle la mente a nadie, en caso de que eso sea así lo que usted me está diciendo. Y cuando el hermano me cogía a mí en la mañana, vamos hermano, por allá y tal, y me soltaba, me hablaba mal de ella, entonces yo también le decía lo mismo, vamos a orar hermano, porque esto... Sin embargo, yo me di cuenta de quién era la que metía más de la cuenta las cosas, ¿ya? Pero también me lo reservé. Yo digo, yo que voy a estar yo metido en estas cosas. Entonces nosotros, hermanos, a veces damos oído a muchas cosas y que cosas que nos están destruyendo en la congregación. Hay muchos hermanos que ya con el tiempo que tienen en la iglesia ya se creen los maduros y que están tibios también. ¿Por qué? Porque yo lo he visto, me salen con, ay, ese hermano, mire, que ese pastor, eso no tiene doctrina. Ese pastor no, ¿qué va? Eso no. Y yo, ¿cómo así, hermano? Usted está fallando. Porque es que la iglesia es como una guardería. En la guardería siempre hay niños recién nacidos, hay niños de pecho, hay niños de 1 año, de 2 años, hay niños. Entonces a veces el Señor pone a esos pastores que parece que no tuvieran doctrina, porque es que no me están alimentando a mí, ya yo estoy alimentado. Tiene que alimentar a los bebés, a los niños que llegan en el Evangelio, y a ellos tiene que predicarle leche, ya, no alimentos sólidos. Entonces nosotros, si hemos madurado, ya debemos entender esas cosas, que el Señor, Él es el que guía su obra, Él es el que guía su palabra, Él es el que guía su iglesia, Él es el que da el crecimiento. Así que Él sabe en una congregación qué se necesita, cuántos bebés hay recién nacidos, porque una congregación donde no haya recién nacido está enferma. Tiene que haber recién nacido, porque imagínese usted, si no fuera así, las congregaciones se llenarían de puro viejo, puro 45, 30 años hay calientabanca y nada nuevo, nadie se convierte. Eso no es así. El Señor tiene sus hijos, sus recién nacidos, a los cuales tiene que alimentar. Entonces nosotros, yo he escuchado eso en las congregaciones, ¿sí? En algunos, no en todos, tampoco voy a decir que todos los hermanos. Lo que les quiero decir con esto, mi hermano, es que nos cuidemos. Cuidémonos, porque es que
la tibieza entra por ahí y no nos estamos dando cuenta. Nosotros a veces creemos que porque estamos en la iglesia estamos calientes. No, 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 no. Si estamos en la iglesia y no estamos aprovechando el tiempo, estamos en un término medio, porque ni crecemos ni nos ponemos enanos, pero estamos ahí como el plátano que no está verde ni está maduro, está chorote, o de pronto está pasmado, que queda en un término que ni maduro ni verde, sino pasmado. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de estas cosas que aborrece el Señor. Él aborrecía a los nicolaitas, porque los nicolaitas tenían esa manera de ser, ¿ya? Y ellos se enseñoreaban de los jóvenes, porque a veces cuando hay hermanos que no han podido comprender bien la palabra de Dios, entonces ellos vienen y les gusta casarse a los nuevos en el Evangelio para enseñarles la manera de ser de ellos, ¿ya? Y a enseñarles doctrinas y cosas contrarias, y a murmurar, y a ser chismosos. Entonces, mi hermano, el Señor estas cosas las aborrece. Por eso es que Él dice, mejor es que sea frío o caliente, no tibio. ¿Por qué? Porque el que está frío está en su casa, ¿ya? De pronto el que está frío no va a culto. Si acaso ora en su casa, está frío, pero no está en el run run, en la rueda que hace contaminar toda la iglesia con chisme, con brochinche, con suposiciones, con malicia, porque algunos se vuelven expertos como que psicólogos. Oye, hermano, usted no ve, la hermana tal como que le está tirando los perros al hermano tal. Y ¿verdad, hermana? Sí. Ah, bueno, usted va a tener que ser la casamentera, ya. Sí, yo no he visto nada, hermana, yo no he visto nada, porque yo no llego a la iglesia a ver quién está enamorando a quién o qué, yo no miro para los lados, ya. Entonces, ay, hermano, pero usted sí es delicado. No es que yo no estoy diciendo, no estoy hablando ninguna delicadeza, yo no estoy diciendo que yo llego a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y a tratar de concentrarme lo más que pueda en la palabra de Dios, y el que esté picándole el ojo al otro yo ni me doy cuenta. Entonces, hermano, uno no va sino a llenarse de Dios. Entonces, esas cosas uno las aprende y uno tiene que ir creciendo, desechando todas esas cosas, porque el enemigo te quita la bendición. Tú estás cantando un himno con todo el alma, con todo tu corazón, y llega el enemigo, envía un chismoso allá a tu casa a contarte algo, o te llaman por teléfono a contarte algo, y desde ese momento, adiós bendición. La cabeza te quede dando vueltas. Ay, y ese hermano, y esto, y que lo otro. Adiós bendición. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar prevenidos. Siempre vamos a escuchar este tipo de personas, siempre va a existir, pero nosotros tenemos que estar prevenidos, más bien aconsejarle, y que las cosas, si las podemos arreglar, mejor las arreglamos. Porque de una vez, venga acá, hermana, ¿cómo así? No, vamos a aclarar esto de una vez. ¿Por qué? Porque se trata de un alma que Dios rescató y que posiblemente el diablo se lo esté atrapando. Entonces vamos a aclarar esto si es verdad o es mentira. No, pero me va a decir que después yo soy chismosa. Ajá, ¿y usted para qué anda contándole entonces? Si usted no va a hablar con él, vaya a hablar con él, ya, y coméntele. La Biblia dice, si alguno hubiera cometido una falta, ve y dile, ¿ya? Si no te oyere, ve con otra persona. Y si no los oyere, ve con otro, vayan tres y hablen, hermano, esto que está pasando y tal. O sea, la Biblia nos manda y nos da instrucciones de cómo se deben hacer las cosas, ¿ya? Pero algunos que se las dan de muy santo, inmediatamente empiezan a estigmatizar. Dice, no, la Biblia dice, no juntéis con ninguno que siendo idólatra, adúltero, fornicario, con el tal ni algún comáis. Y de pronto es un chisme, ¿ya? Pero empiezan a regar eso. Y por eso hay muchas congregaciones enfermas, hermano, que a veces no se ven los milagros porque es que el run run y las cosas que están pasando hacen que el Señor
esté molesto con nosotros. Así que nosotros debemos olvidarnos de la tibieza, debemos alejarnos de esas cosas y no hacer que en nuestro corazón se produzca la levadura. Si la hay, matarla. La levadura a los 50 grados se muere. ¿Ya? A los 50 grados. Por eso es que el Señor dice que hay que estar mejor caliente. A los 50 grados la levadura se muere. A los 25 grados la levadura se adormece. Es decir, no hace nada. Entonces por eso es que el Señor nos da los dos extremos. Mejor es que sea frío o caliente. Y vemos el por qué el Señor dice así. Porque es que los tibios los vamos a tener en la iglesia. Los tibios no están en su casa. Los tibios están en la iglesia murmurando, están chismoseando, están menospreciando. Y al Señor no le gusta eso. El Señor no se agrada del menosprecio, ¿sí? Porque el que menosprecia a un hijo de Dios, pues obviamente es como si lo menospreciara a él. Y entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Una vez yo fui a orar por un hermano. Estaba ahí en el hospital, el Cari, ahí en Barranquilla. Y yo le dije a otro hermano, yo sentí porque estaban pidiendo oración por él porque estaba enfermo. Y yo sentí en mi corazón, dije, yo voy a ir a orar por ese hermano. Y cuando llegué allá en el hospital universitario, nada más dejaba entrar de a dos. Bueno, y cuando me tocó el turno, yo entré. El hermano no se agradó de verme. Ya. Bueno, yo no iba a pedir limona, yo iba a orar por él. Ya. Y de todas maneras lo saludé y saludó ahí así. Y oré por él. Y el Señor me dijo enseguida, dijo, estás rechazando la oración que estás haciendo. Bueno, yo terminé de orar y me fui para la casa. El hermano se agravó más, se fue empeorando más y más. Y en la iglesia se pidió oración por él, para que el Señor lo sanara. Y de todas maneras yo cambié la oración, sino por misericordia. Señor, ten misericordia del hermano, ten misericordia. Y una noche el Señor me mostró, yo estaba entre sueños, así como adormitado, y el Señor me dijo, me mostró un reloj en la pared. Y yo miré en la pared y vi el reloj en una hora establecida. Y me dio el Señor, ves y entrégale el reloj de la vida a fulano. Es decir, al hermano que estaba allí en el hospital, que estaba grave, que ya se había complicado tanto que ya no se movía. Ya los sedantes ya no le hacían, ya porque el cáncer le había hecho metástasis y lo desahuciaron. Y cuando el Señor me dijo a mí así, ve y entrégale el reloj de la vida, yo le dije, no Señor, manda al hermano tal. ¿Ya? No, manda al hermano tal, porque me vas a mandar a mí a hacer eso, porque yo sabía lo que significaba eso, pero el Señor no aceptó. Y yo dije, no Señor, bueno, vamos a darle unos días más de oportunidad. Ya él me dijo que no, que tenía que hacerlo. Y yo me arrodillé y bueno, está bien Señor, pero vamos a darle siquiera 3 días más de oportunidad, Señor, que tal, que no sé qué, por favor, ten misericordia. Nada. Así que el Señor me obligó, yo fui. Cuando yo llegué a la casa del hermano, ya lo tenían en la casa, ya hacía varios días porque ya lo habían desahuciado, ya hasta le habían comprado el cajón y todas esas cosas. Entonces ya él no hablaba, no se pertenecía, nada más movía los ojos. ¿Ya? Y cuando yo llego y piso el antejardín de la casa, cuando yo entro y piso el antejardín, me tomó el Espíritu Santo hablando en lengua. Yo no era que yo iba predispuesto a hablar en lengua, cuando ni me lo imaginaba. Y me tomó el Espíritu Santo hablando en lengua y entré hasta allá donde estaba el hermano. Lo tenían en una mesa acostado, ya listo para apenas que muriera pasar. Entonces yo iba hablando en lengua y llegué. Cuando él me vio, él reaccionó. Cuando me vio, reaccionó y se alegró de verme. ¿Ya? Y lo que yo hablaba en lengua, él lo entendía porque él movía la cabeza. Él ya no se movía,
no movía nada, nada más movía los ojos, pero en ese momento yo hablaba en lengua y él movía con la cabeza y decía que sí, y se alegró de verme. Bueno, el hermano murió, ya, el hermano murió. Yo dije, bueno, yo ese testimonio, yo que voy a echar ese testimonio, será para que me cojan miedo. Voy a decir yo que lloré para que, en vez de que lo resucite para que muera, pues yo, esas cosas yo no las cuento, ¿sí? Pero es algo que me enseñó el Señor y le enseñó a él a no menospreciar a nadie. Por eso no podemos menospreciar a nadie, ni porque nos digan que fulano, que sutano está así, no menospreciar a nadie, porque el Señor te puede hacer depender de él, te lo pone a depender de él, porque al Señor no le gusta que menosprecien a nadie, ¿ya? Ni a empleados, ni a trabajadores, ni a empleadas, ni a nadie. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando esas cosas pasan, Él se desagrada y nos puede poner a depender de esa persona. Fíjese usted, lo que hace el Señor para darnos una lección. Yo la aprendí gracias a que el Señor, porque yo no entendí, bueno, y el Señor, ¿por qué hace esto? Ajá, y eso que, imagínese usted, que cuál es la enseñanza de esto, Señor. Pero resulta de que ya después me explicó, o sea, me hizo entender que Él lo había hecho de esa manera para que aquel hermano se arrepintiera de haberme menospreciado, ¿ya? Y Él deseaba que yo fuera, ¿por qué? Porque el dolor era intenso. Él deseaba morirse, porque no soportaba ya eso. Entonces, yo digo, bueno, yo sé que el Señor lo salvó, sí, porque yo lo sentí y lo que pasó ese día, el Señor lo salvó, pero ya Él había determinado eso. Entonces tenía que esperar que yo fuera para que Él muriera. Claro que yo eso me lo callé, esos testimonios, bueno, para la gloria del Señor, está la enseñanza de que a nadie hay que menospreciar. Ni que porque esté débil, Amén. no, que porque lo vemos débil, que el hermano no se afirma. La Biblia dice, tienes tu fe, tenla para contigo, pero añádele a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio amor, para no despreciar a nadie, ni por muy débil que lo veamos en la iglesia. Amén. Para que lo amemos con todo el corazón y le ayudemos a restaurarse. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. 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 La palabra del Señor ha sido bien clara, Amén. bien clara. Amén. Amén. Debemos amarnos de corazón, no de labios, como dice el coro, ni de oídos, Amén, amén. sino de verdad. Gloria a Jesús. Dejando toda hipocresía y todo lo que no le agrada al Señor. Amén, gloria a Jesús. Vamos a darle gracias al Señor, la hermana Ana. Gloria a Puede Amén. continuar. Dale gracias al Señor. Dios, te damos gracias una vez más por esta palabra que nos has enviado, este consejo maravilloso que nos diste en tu vida. Gracias, Señor, gracias te doy. Gracias que tú en este momento nos has hecho entender, Dios mío, de la manera como debemos de estar delante de tu presencia. Ahora, Señor, delante de ti están todos mis hermanos que han estado presentes. Guárdanos, líbranos del Oh mal. Dios eterno, en tu nombre es santo. Aleluya. Misericordia, Pedimos tu ayuda, Señor Jesús. Ayúdanos a agradarte cada instante, cada momento, Señor. gracias te damos. Gracias, Oh, en el nombre de Jesús. bendice, hermano. Ayúdale, No, gracias a la sabiduría y entendimiento. Señor, para que el consejo no llegue a nuestras vidas, de acuerdo a tu palabra. Ayúdame, Gracias. Señor, en tus manos está. Guárdanos de Gracias, todo. Señor. Decídenos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén.